Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por su compañía. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Entregan queja colectiva en derechos humanos por mala calidad del agua en la ciudad. Reportan por lo menos 40 viviendas afectadas por la lluvia de esta madrugada al norte de Zapopan. Muere ahogada una niña de 8 años tras caer a un vaso regulador en fraccionamiento de Tlajomulco. La lluvia registrada esta madrugada en la zona metropolitana dejó decenas de viviendas inundadas al norte de Zapopan. La zona más afectada fue Tezistán, en donde decenas de familias perdieron parte de su patrimonio. Alberto Mariscal. La tormenta de la madrugada golpeó con fuerza la zona de Tezistán en Zapopan, donde 40 viviendas terminaron inundadas por el desbordamiento del río Blanco, dejando a decenas de familias con pérdidas materiales y otra vez sacando a cubetazos el agua y lodo de sus hogares. Estos escurrimientos llegan hasta este punto, y aquí es una zona donde el arroyo se hace más estrecho en su cauce y adicionalmente las viviendas se encuentran por debajo del nivel de la calle, entonces esto exacerba el problema. Aquí en la Estrada se tienen apercibidas 40 viviendas. En calles como Guadalajara, en la colonia La Estrada, el agua superó en algunos domicilios el medio metro de altura. Bomberos comenzaron el desalojo del agua y el levantamiento del censo de los daños para apoyar a las familias afectadas. Los afectados aseguran que una vecina propietaria de un predio contiguo al canal ha impedido el ensanchamiento del cauce, situación que afirman generó un cuello de botella que hoy provocó nuevamente la inundación de sus viviendas. El problema aquí que hay del río es que más adelante está muy angostito y nomás han prometido que lo van a ampliarlo como está aquí como está esta parte y quedan que van a venir a arreglarlo, pero parece que no pueden por una propietaria que hay por ahí. No los dejan, creo, seguir para adelante. En redes sociales circularon diversos videos que evidenciaron la magnitud de la inundación y las afectaciones que dejó en zonas como Las Agujas, La Estrada y Nestipac. Por su parte, Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó que trabajarán junto con Conagua y Obras Públicas para evaluar la infraestructura hidráulica del canal para reducir nuevos riesgos durante el resto del temporal. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Mientras tanto, en la colonia Altabrisa, también ahí, en la zona de Tezistán, resultó afectada por la tormenta. Encharcamientos, inundaciones, vehículos varados y calles intransitables. Charly Saucedo. Las intensas lluvias de esta madrugada volvieron a evidenciar los problemas de inundación en el fraccionamiento Altabrisa en Tezistán, Zapopan. En varias calles el agua alcanzó alrededor de 35 centímetros y en algunos puntos superó el metro de altura, complicando el tránsito de peatones y automovilistas. Entre las personas afectadas se encontraba don Jorge, quien relató que el trayecto que normalmente realiza se convirtió en una odisea, obligándolo a gastar más dinero en transporte y hasta perder un par de zapatos nuevos. Tengo que estar, estoy incapacitado por la empresa. Las alcantarillas todas están tapadas, no hay desagüe. ¿Qué hacemos? El servicio de transporte carísimo. Me cobraban de aquí 1,5 kilómetros, 275 pesos un Uber, oigan. Con los primeros rayos del sol comenzaron a observarse vehículos que quedaron varados tras el paso de la tormenta, mientras sus propietarios intentaban ponerlos nuevamente en marcha o retirarlos de las calles inundadas. Damaris, quien transitaba por la zona desde las primeras horas de la mañana en una motocicleta eléctrica, aseguró que estuvo a punto de sufrir un accidente debido a la fuerza de la corriente. No, muy mal, nos andamos volteando aquí en la esquina. El panorama fue el mismo en distintas calles del fraccionamiento, personas que prefirieron no salir de sus viviendas y otras que caminaron descalzas o con los zapatos en la mano para cruzar entre el agua, mientras los vecinos reiteran el llamado para que se atienda el problema de drenaje e inundaciones en esta zona de Tezistán. Para Imagen, Charly Saucedo. Pero lo que ocurrió en este punto del ex Villa Maicera no es un caso aislado. Vecinos de colonias del norte de Zapopan denuncian que año con año el desbordamiento del río Blanco afecta sus viviendas.
Después de la tormenta, no llega la calma. Cada temporada la historia se repite y la calle Hilo Negro en la colonia Las Agujas de Zapopan vuelve a convertirse en una trampa para sus habitantes. El agua que se desborda del canal de Río Blanco invade viviendas, daña muebles electrodomésticos y vehículos, dejando pérdidas que las familias aseguran ya no pueden seguir enfrentando. Esta mañana pues se inundó, como cada tormenta que cae, se inundó la calle. Esta vez fuimos más vecinos los afectados, que entró el agua hacia nuestras casas. La verdad es que hemos hecho ruido de alguna manera, se han metido oficios y hasta ahorita pues no hemos visto respuesta. Los vecinos afirman que el problema no es nuevo y que año con año han solicitado una solución definitiva, sin obtener respuesta. Consideran que la infraestructura hidráulica de la zona ya fue rebasada, pues durante las lluvias el sistema de desagüe colapsa y el agua termina entrando a sus hogares, por lo que piden ayuda de las autoridades. Sí nos mandan maquinaria, sí nos mandan ayuda, pero no es la adecuada, no es la suficiente, y esa parte del canal no la desasolvan, hay árboles caídos, ahí se hace como coladera la basura y no pueden entrar a limpiar que porque es propiedad privada. O sea, en específico ese asunto es el que queremos que nos ayuden a arreglar. Durante nuestro recorrido ingresamos a viviendas donde sus propietarios mostraron los estragos que dejaron las dos tormentas más recientes. Salas, recámaras y patios aún presentan lodo y humedad, también autos afectados a consecuencia de las inundaciones. De acuerdo con los propios habitantes, el nivel del agua superó el metro de altura, obligándolos a sacar como pudieron sus pertenencias para evitar perderlo todo, además de no poderse movilizar a sus actividades diarias. Esta calle es sumamente afectada porque cada que llueve se tiene uno que esperar, no puede salir ni a la escuela, ni al trabajo, ni a ningún lado. Si tienes alguna necesidad, tienes que esperarte hasta que de plano se baje el agua. En esta calle las botas de hule ya forman parte de la vida cotidiana. Para muchos habitantes dejaron de ser un accesorio ocasional y se convirtieron en la única forma de caminar entre el agua cada vez que llueve. Para Imagen, Charlie Saucedo. Lo que ocurre al norte de Zapopan evidencia, más allá de la intensidad de las lluvias, la falta de infraestructura, de atención de las autoridades y de un desarrollo urbano mal planeado. Evidencia que a pesar de estas historias que se repiten año con año, que se denuncian una y otra vez, de acuerdo con lo que señalan los vecinos, pues de poco han servido las acciones preventivas y las intervenciones de fondo que se tienen que realizar para garantizar la seguridad de la población y también para proteger su patrimonio. Aún le restan varias semanas al temporal y las estadísticas, la experiencia nos adelanta que inevitablemente seguiremos presentando casos como estos. Mientras tanto, un descuido y un vaso regulador en un fraccionamiento de Tlajomulco terminó en tragedia. Una verdadera tragedia conmocionó a vecinos del fraccionamiento Villas G y G en Tlajomulco de Zúñiga, luego de que una pequeñita de apenas 8 años muriera tras caer a un vaso regulador que también funciona como una cancha de básquetbol. La emergencia ocurrió sobre avenida Villa María, entre Villa Celeste y Villa del Parque. Vecinos escucharon los gritos de auxilio de la madre, quien desesperadamente buscaba a su hija, que se salió de la casa sin que ella lo notara. De inmediato comenzaron a rastrearla hasta que una vecina la localizó sumergida en el agua. Su mamá no la dejaba en ningún momento sola. Esto más que nada fue que la venció el cansancio, porque ella es muy buena mamá. Fue un accidente, dejaron las llaves pegadas en su casa y pues la bebé se salió. Al darse cuenta ella empezó a salir a gritar a la calle y todos los vecinos empezamos a buscarla y pues ya hasta que la encontramos aquí. La menor fue rescatada por los vecinos. Paramédicos de SAMU Jalisco realizaron maniobras avanzadas de reanimación e incluso lograron recuperar momentáneamente sus signos vitales. Sin embargo, volvió a presentar paro cardiorrespiratorio y lamentablemente falleció en la ambulancia durante la atención prehospitalaria. Quienes viven en la zona señalaron que este espacio se inunda en cada temporal, ya que fue habilitado como vaso regulador, pero también funciona como una cancha de básquetbol, la cual permanece siempre abierta, pese al riesgo que representa para los menores. Ahora corresponderá a las autoridades determinar si existieron omisiones en las condiciones de seguridad de este espacio público, mientras la familia de la pequeña enfrenta la pérdida irreparable de su ser querido, cuya muerte ha generado una profunda consternación entre los vecinos. Informó para Imagen Alberto Mariscal. El agua es un derecho
no es un privilegio, el agua es un derecho, no es privilegio, el agua es un derecho, no un privilegio. Pues ahí escucha usted estas voces, porque mientras llega la solución a la crisis del agua por parte del gobierno, usuarios del CIAPA, colectivos y organizaciones civiles acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja colectiva respaldada por más de 1000 firmas para exigir un remedio a este problema que, de acuerdo con sus estimaciones, afecta ya a cerca de 600 colonias de la zona metropolitana. El documento fue recibido por la presidenta de este organismo, Luz del Carmen Godínez, y los quejosos piden, entre otras cosas, monitoreos permanentes sobre la calidad del agua, su publicación e información relacionada sobre los posibles riesgos sanitarios que implica el agua sucia. Se trata de violaciones sistemáticas a derechos humanos reconocidos constitucionalmente y convencionalmente, entre ellos el derecho humano al agua potable y al saneamiento, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la economía de las familias. En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 130 quejas en contra del CIAPA. De estas, 13 son colectivas, como esta presentada esta tarde. La más reciente integra alrededor de 700, cerca de 1000 personas. Los principales motivos de queja son la mala calidad del agua, los costos excesivos, los cobros indebidos y el tiempo tardío en la reparación de fugas de agua y alcantarillas en mal estado. Recientemente, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, reconocía que 2 de cada 3 habitantes de su municipio tienen problemas con el servicio del CIAPA, mientras que la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, reconoce que el problema persiste en por lo menos 100 colonias del municipio. Y esta crisis, la del agua, provoca distintas afectaciones a la población. Lo sabemos de cierto, desde la molestia que implica recibir líquido turbio y maloliente, afectaciones a la salud, de acuerdo con algunas denuncias, y gastos adicionales, por ejemplo, para la instalación de filtros, para la compra de garrafones y, mire, hasta daños en lavadoras y refrigeradores. El agua sucia que actualmente está saliendo en la zona metropolitana de Guadalajara por la mala calidad del servicio de distribución del CIAPA, también está afectando diferentes electrodomésticos, entre ellos las lavadoras, que su reparación va de 1,200 a 2,800 pesos. Técnicos en lavadoras de la zona de Mexicalcingo en Guadalajara nos detallan las principales fallas que presentan las lavadoras por el agua contaminada. Pues el principal problema viene siendo el fallo de la electroválvula, porque se tapan los filtros. Se tapa, no puede trabajar. Se tapa, ya no tiene flujo de agua. Correcto. ¿Te han llegado muchas con ese problema? Pues algo. ¿Como cuántas más o menos? Un estimado, ¿y de qué meses a qué mes? Pues yo creo que tiene como 2 meses, un aproximado de, yo creo que unos 50, yo creo que sí, fácil. Wow. O sea, aquí se daña este. Ajá. Pero aquí es lo que se daña, o sea, es necesario cambiar todo, no nomás por el filtro, sino se daña la pieza completa del flujo de agua. El problema de la mala calidad de agua ha ocasionado que más familias lleven su lavadora a reparar e incluso algunos que no terminan de pagarla en tiendas departamentales. Pues yo te diría que el doble. O sea, ya había zonas donde sí había ese tipo de problemas, pero yo creo que ya tiene unos meses para acá que ha estado llegando mucho por la misma falla. Y como tomamos la dirección, pues nos damos cuenta de la zona y está por toda la ciudad más o menos. La principal recomendación es colocar filtros al agua antes de que llegue el líquido a la lavadora. Dejarlo de hacer podría salir más caro con problemas de salud. Sí, salen caros los filtros, pero pues al igual que tu ropa se termina degradando más rápido, la tina también por dentro empieza a acumular, con el Suavitel se junta una capa de desechos que empieza a oler mal, eso pues te puede traer una infección en la piel, aparte de la reparación de nosotros. Y no solamente se dañan las lavadoras, también refrigeradores con depósito de agua son los que más llegan a los talleres de reparación. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. ¿Y quién responde por estos daños? Nadie.
¿Quién paga las reparaciones? Pues usted. Usted que además no deja de pagar también el recibo del agua independientemente de cómo llegue el líquido. Y mientras tanto, pasan los días y el gobierno estatal sigue sin presentarle al Congreso de Jalisco el plan de reestructuración del CIAPA. Esta noche le platicamos cuál es el proceso que debe seguir este trámite. Aún no llega la propuesta del gobierno del estado al Congreso sobre el tema del plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua en el área metropolitana de Guadalajara, para lo cual es necesaria una inversión multimillonaria. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, que un representante del Ejecutivo Estatal acuda al Legislativo a entregar el documento a la Oficialía de Partes, tal como se ha visto en distintas ocasiones con Salvador Zamora, secretario general de Gobierno. Una vez recibida, pasa aquí al Pleno del Congreso en primera lectura. Posteriormente, se deriva a las comisiones de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, así como de la de Hacienda y Presupuestos. Respecto al tema, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa, señaló que para estar en contra, a favor, hacer una modificación, enriquecerla, necesitan primero conocerla y que participen también la sociedad civil, la ciudadanía y expertos en la materia. Hay que ponerla a la discusión del Congreso, a la discusión pública y de especialistas, y de ahí formarnos un criterio. Reitero, para sustituir esa propuesta o para modificarla o enriquecerla, ¿verdad? Y de ahí darle una posible solución al problema que tenemos de abasto y calidad de agua. No obstante, dijo no estar de acuerdo con las declaraciones hechas por el jefe del gabinete, Alberto Esquer, quien negó que el sector privado vaya a operar el agua y que únicamente se limitaría a la infraestructura. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y mientras, pues a seguir pagando el servicio y además pagando todo lo que hay que comprar para hacerle frente a este problema. Pipas, garrafones, filtros y lo veíamos hace algunos minutos, pues reparaciones, si es que también es el caso, la reparación de algunos aparatos en casa como las lavadoras. Vamos a otros temas. Platiquemos ahora de Pueblo Quieto, este asentamiento irregular que está en el ojo de las autoridades, objeto el día de hoy de un nuevo operativo que terminó por salirse de control. Una revisión de rutina se salió de control en la zona federal de Pueblo Quieto. Quienes se dijeron ser presuntas víctimas de lo ocurrido afirmaron que hubo disparos por parte de las autoridades. La policía metropolitana sostiene una versión distinta de los hechos. El oficial saca el arma y empieza a hacer las detonaciones. Empieza a tirar y empieza a gritar. Los muchachos empezaron a gritar y el pueblo sale, la gente del pueblo salió a ver qué estaba pasando, a defenderlos. Y empiezan a agredir a los compañeros con objetos contundentes. Es el momento pues en que empiezan a pedir el apoyo, se hace el replego del personal. Bueno, pues tenemos ahorita al momento una persona asegurada. El detenido fue identificado como Enrique, de 42 años. De acuerdo con la corporación, presuntamente arrojó diversos objetos contra los oficiales y ocasionó daños a una motocicleta durante el operativo. Y de igual manera, pues con el apoyo de la Policía del Estado, se tienen aseguradas 3 motocicletas, de las cuales una cuenta con reporte de robo y 2 más con irregularidades en sus números confidenciales. El comisario explicó que fue necesario solicitar el apoyo de la Policía del Estado, ya que según la versión oficial, un grupo de personas intentó impedir la detención del presunto agresor. En relación con los disparos, aseguró que las detonaciones fueron realizadas por un civil que accionó la pistola al aire mientras se encontraba entre la multitud. Es parte de su trabajo, sí, revisarlos, pero hasta un cierto límite, con respeto, no agrediéndoles ni golpeando. Al muchacho que defendió al otro muchacho, al que estaban agrediendo, se lo llevaron a la patrulla. Bien golpeado, lo estaban golpeando, se oían los gritos. Para Imagen, Israel Orozco. Pues ahí tiene usted parte y contraparte de esta historia y por supuesto tendrá que abrirse una investigación para esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió, hacer el deslinde de responsabilidades, pues evidentemente a quien actuó mal aplicarle la sanción correspondiente, ya sea a este agresor, pero
también a los uniformados que hubieran podido incurrir en algún tipo de exceso en el uso de la fuerza pública, como lo están denunciando algunas personas. Un asunto que, insisto, tendrá que revisarse al interior de la comisaría Tapatía en torno a este tema que durante algunas semanas dejó de ser noticia, prácticamente desde que arrancó el Mundial, y uno se pregunta, ¿y cómo va este proceso de reubicación de habitantes de la zona de Pueblo Quieto? ¿Cómo va el proyecto que en algún momento se había anunciado para desarrollar en este punto relacionado con el tren de pasajeros México-Guadalajara? Seguramente, tras la efervescencia del Mundial, todos estos temas que están pendientes, de los que le hemos venido platicando a usted, tendrán sí o sí que retomarse. Por lo pronto, mire, esta madrugada se registró un incendio en un depósito vehicular en el municipio de El Salto. Este accidente dejó al descubierto un posible caso de huachicol. Posible actividad de huachicol es la que salió al descubierto tras el incendio en la pensión de vehículos en El Salto, Jalisco. Luego de varias horas para combatir el fuego, las autoridades revelaron el hallazgo de 4 pipas, una de ellas con reporte de robo, además de otros 6 autotanques que de manera preliminar contenían combustible en su interior. Ahorita se encuentra personal de nuestra dependencia apoyando a Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República, donde están haciendo la incautación ya de los tractocamiones, así como de los autotanques que fueron siniestrados, y en su momento van a tomar la diligencia correspondiente. Estamos elaborando en conjunto para evitar algún accidente, un riesgo. El Ayuntamiento de El Salto informó que el inmueble operaba sin licencia municipal para el almacenamiento de hidrocarburos y presentaba diversas irregularidades administrativas, por lo que fue clausurado de manera inmediata. Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado para acreditar la propiedad o responsabilidad del predio. El 14 de marzo de 2024, la Fiscalía General de la República aseguró 214.625 litros de combustible durante un cateo en la colonia San José del Verde, a escasa distancia del sitio donde ocurrió este incendio. La investigación inició tras una denuncia anónima sobre el ingreso constante de pipas sin placas y el presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Para Imagen, Israel Orozco. Pula fue atacada a balazos tras frustrar el robo de ganado en un predio de la delegación de La Sauceda. Los agresores lograron escapar, pero durante un operativo entre varias corporaciones de seguridad fue localizada una camioneta con reporte de robo y un arma de fuego presuntamente abandonadas. Afortunadamente no hubo oficiales lesionados, aunque 2 patrullas resultaron con daños por los impactos de bala. Una adulta mayor de 66 años que llevaba cerca de un mes reportada como desaparecida fue localizada mientras caminaba desorientada en el centro de Guadalajara. Policías municipales se acercaron para brindarle apoyo y al verificar su identidad confirmaron que contaba con una ficha de búsqueda activa desde junio. De acuerdo con su familia, la mujer salió de Colima para vacacionar, sin embargo, perdieron contacto con ella y presentaron la denuncia por su desaparición. Esta mujer fue trasladada a una clínica para recibir atención médica. Este miércoles, el gobierno estatal presentó un balance relacionado con la derrama económica que hasta la fecha ha dejado el Mundial aquí en el estado de Jalisco. Cifras alegres, cuentas positivas, aunque en realidad, usted y yo lo sabemos, no todas las expectativas se cumplieron. A casi un mes del arranque del Mundial, Jalisco presume un balance positivo en turismo, ocupación hotelera, conectividad aérea y derrama económica, superando las cifras del año pasado. Del 11 de junio al 5 de julio, Jalisco recibió a 1.936.000 visitantes entre la zona metropolitana de Guadalajara y los principales pueblos mágicos, lo que representa un crecimiento del 30% en comparación con el mismo periodo de 2025. La expectativa es alcanzar 2.5 millones de turistas al concluir el Mundial. En los espacios del Fan Fest y Public Viewings ya suman 675.000 asistentes. Específicamente en los 5 pueblos mágicos donde se colocaron pantallas, se contabilizaron alrededor de 160.000 asistentes. En Guadalajara, los conciertos de Maná y Alejandro Fernández en la Minerva reunieron a casi 300.000 asistentes, mientras que la ocupación hotelera promedio en la Perla Tapatía alcanzó el 62%.
un incremento de 9.2% respecto al mismo periodo del año pasado. Específicamente, la derrama económica directa por turismo en el estado asciende a los 11.500 millones de pesos. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara también rompió récord. Durante junio movilizó a 88.800 pasajeros, un 6% más que en 2025, con un crecimiento de 11.5% en viajeros internacionales. Junio rompió récord del mayor tráfico en la historia de la terminal. Un crecimiento a doble dígito, y eso representa 250 aviones completamente llenos. Las autoridades sostienen que la justa mundialista no solo dejó una importante derrama económica, sino también una mayor proyección internacional para Jalisco, mientras las actividades mundialistas continuarán durante los próximos días. Para Imagen, Nayeli Medina. Y aunque el gobierno del estado presenta un balance positivo, una derrama económica de 11.500 millones de pesos, lo cierto es que la ocupación hotelera se quedó muy por debajo de lo esperado y la cantidad de turistas que arribaron a nuestra entidad vía aérea también. Apenas hace unos días, el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico, ¿quién si no son ellos los que mejor saben?, daba una cifra que se quedaba prácticamente al 50% de lo que en un principio tenían contemplado. El Mundial aún no termina, ha pasado por supuesto la parte que más dinero generaría, que es el arribo del turismo internacional, pero veremos finalmente al término de esta contienda cuál es el balance. Y miren, la presentación de estos números también se habló de la recuperación en materia turística tras la ola de violencia desencadenada luego del abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación el 22 de febrero en Tapalpa. Han pasado cuatro meses, poco más de 4 meses, y esto es lo que dicen las autoridades en materia de turismo. Yo creo que la recuperación después de una situación como la de febrero no ocurre inmediatamente por un evento. Si hubo una recuperación, por supuesto, fue más gente a Tapalpa, ya lo hablamos ahorita de cuántas personas fueron a los public viewings, fue más gente a Tapalpa, fue más gente a Lagos, fue más gente a Puerto Vallarta, fue más gente a Tequila, fue más gente a todos los pueblos. Pero para esto, para hablar de la recuperación al 100%, sabemos, todavía falta. Nos vamos, gracias, muy buenas noches, que descanse